¿Qué es la electrónica? Es una rama de las ciencias físicas que se encarga de estudiar el flujo y el control de los electrones y de cómo estos se comportan en los dispositivos que nosotros conocemos. La electrónica y los sistemas electrónicos son aplicaciones prácticas de los principios generales de la electricidad, donde la electricidad, la cual no podemos ver, es originada por el movimiento de los electrones. Para controlar el flujo de electrones, se utilizan componentes que los resiste, los conduce, los almacena, los aísla y los manipula. Estos componentes reciben el nombre de conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Los aislantes impiden el paso de la electricidad y los semiconductores son los que se pueden comportar tanto como conductores o como aislantes. Recordando que los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo de un átomo y que además tienen carga eléctrica negativa. Para entender mejor el tema del flujo de los electrones, vamos a usar la analogía del sistema eléctrico con el sistema hidráulico. La corriente hidráulica es el flujo de agua a través de un tubo, mientras que la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un cable conductor. Para que haya un flujo de agua en el sistema hidráulico, se requiere de una presión que le empuje, mientras que en el sistema eléctrico se requiere de un voltaje, que en este caso es la energía que desplaza a las cargas eléctricas. El voltaje en el sistema eléctrico es similar a la presión en un sistema hidráulico. Así como la llave limita el flujo de agua en el sistema hidráulico, en un sistema eléctrico existe un elemento llamado resistencia, el cual limita el flujo de corriente eléctrica. En un sistema hidráulico existen elementos básicos como presión, flujo de agua y llave. En un sistema eléctrico existen elementos tales como voltaje, corriente y resistencia. Por tal razón, la conexión entre estos elementos es lo que forma un circuito eléctrico. ¿Qué es la electrónica? Es la rama de la física y especialización de la ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basan en la conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. La electrónica estudia los cambios y los movimientos de los electrones en el vacío, en gases, en conductores o en semiconductores, cuando están sometidos a la acción de las fuerzas electromagnéticas. Se especializa el diseño y aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones, para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información, entre otros. Esta información puede consistir en voz o música, como un reproductor de radio, en una imagen en una pantalla de televisión o en números u otros datos en un ordenador o computadora. Por lo tanto, un electrónico tiene vasto conocimiento en funcionamiento de circuitos, programación de sistemas, diseño y evaluación de proyectos, junto con un alto dominio de electrónica de potencia y de control de procesos de cualquier índole. El electrónico se desempeña en diversas áreas, entre las cuales se definen tres: área digital, área de electrónica de potencia, área de control. ¿Qué es la electrónica? La electrónica es una rama de la física que se encarga del estudio del comportamiento de los electrones a través de materiales semiconductores.
Entonces acá vemos que nuevamente encontramos electrones en la definición de electrónica, que también estaban en la definición de electricidad, pero vemos algo nuevo, semiconductores. Estos semiconductores, la importancia es inmensa. Sin los semiconductores no existiría la electrónica. O sea que los semiconductores son la base fundamental de la electrónica. Sin semiconductores no existe la electrónica. ¿Y qué es un semiconductor? Material que se comporta como conductor o como aislante según las condiciones de funcionamiento. Esa es una característica muy propia de los semiconductores y es muy especial porque un conductor, un material conductor, siempre va a ser conductor, no importa cómo se utilice, siempre va a ser conductor. Un semiconductor, dependiendo de cómo lo utilicemos o cómo esté diseñado o cómo esté instalado, en algún momento puede actuar como conductor o en otros momentos puede actuar como aislante. Entonces es la característica que lo hace tan importante y es fundamental para su aplicación en la electrónica. Tenemos esta imagen, corresponde a tubos de vacío o válvulas termoiónicas. Fueron los primeros elementos semiconductores que existieron o se fabricaron a principios del siglo XX. La historia nos dice que los señores John Ambrose Fleming y Lee de Forex fueron los inventores de estos tubos de vacío. Ellos, a partir de este momento empezó la electrónica antigua. Estos tubos de vacío o válvulas tenían algunas ventajas, pero tenían muchas desventajas, o sea, eran muy grandes, muy delicados, consumían mucha corriente. Entonces los elementos o los dispositivos que se fabricaban electrónicos, aparatos electrónicos, amplificadores, equipos de comunicación, eran muy grandes y no eran asequibles para todas las personas. Entonces eso generaba ciertos inconvenientes, además de que eran muy delicados. Si se caía y se toteaba ya no servían, se dañaban inmediatamente. Entonces a mediados del siglo XX se experimentó con semiconductores de estado sólido, o sea, se encontraron algunos materiales completamente sólidos en la naturaleza, como por ejemplo los que tenemos acá en esta lista: silicio, carbono, germanio, telurio de plomo, seleniuro de zinc. Hay muchos otros que ya tenían ciertas características. La principal era que eran de estado sólido, eran macizos, no eran de vidrio como los otros que se podían quebrar, no, son completamente macizos. Dentro de todos estos, el silicio y el germanio han sido los más utilizados a lo largo de la historia de la electrónica, siendo el silicio el más importante en la actualidad. El germanio ya fue reemplazado por el silicio hace un rato, ya el silicio poco se utiliza. La familia Audi Cruz se renueva y espera por esos que disfrutan ser exclusivos. El tuyo desde 114. Sin embargo, existen semiconductores como el grafeno que están en proceso de desarrollo, ya se utilizan en algunos países que tienen, digamos, la capacidad económica de fabricarlo. Es mejor que el silicio. Cuando se popularice y sea asequible a otras áreas, pues reemplazará el silicio. Por el momento el silicio se sigue considerando como el mejor semiconductor. Acá tenemos una imagen de la estructura molecular del silicio. Se considera semiconductor intrínseco cuando se encuentra en su estado natural. O sea, este es el estado natural del silicio. ¿A qué viene esto? Sencillamente, los semiconductores en su estado natural no son muy aptos para la electrónica. Hay que hacerles algunas modificaciones. Esas modificaciones que se le hacen a los semiconductores en estado natural o intrínseco se denominan dopaje. Dopaje de semiconductores. En la producción de semiconductores se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, también referido como intrínseco, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductor a dopar. De esta forma obtenemos semiconductores extrínsecos. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que para nosotros poder utilizar el semiconductor no debe estar en su estado natural, hay que mezclarlo o doparlo con otros elementos, como por ejemplo, si al silicio lo mezclamos o lo dopamos con fósforo, obtenemos cristales de silicio tipo N, o sea, tendríamos cristales negativos. Si al silicio lo dopamos o lo mezclamos con boro, obtenemos cristales de silicio tipo P,
Entonces le damos una polaridad al semiconductor, obtenemos cristales tipo N, cristales tipo P, y con esos cristales N y P se fabrican todos los semiconductores que se utilizan en la actualidad. Entonces sencillamente no se puede utilizar en su estado natural, hay que doparlo para obtener cristales tipo N y cristales tipo P. Primer transistor. En el año 1947, los señores John Barden, Walter Britanian y William Shockley elaboraron el primer transistor de estado sólido con materiales semiconductores de estado sólido. A partir de ahí empieza la electrónica moderna, donde todos los dispositivos están utilizando semiconductores de estado sólido. Son más confiables, no son tan delicados, son más rápidos, son más pequeños, permiten la miniaturización, algo que hemos notado y hemos visto mucho a lo largo de los últimos años. Los dispositivos son cada vez más pequeños, celulares, televisores, computadores, todo eso gracias a los semiconductores de estado sólido. Se permite la miniaturización de la electrónica. Entonces acá tenemos una imagen, lógicamente esto es una imagen antigua, en la actualidad son mucho más pequeños e incluso microscópicos, o sea, hay transistores de tamaño microscópico que en la fabricación de circuitos integrados. Aplicaciones generales de la electrónica. La electrónica actualmente forma parte prácticamente de todas las profesiones. Entre las muchas aplicaciones podemos enumerar. Estas son algunas aplicaciones generales de la electrónica. Telefonía. En la telefonía es muy utilizado. Informática, medicina, recreación. La electricidad y la electrónica son dos palabras tan relacionadas que a veces confundimos ambos conceptos. En este video veremos la diferencia entre electricidad y electrónica. A pesar de que ambas definiciones están estrechamente relacionadas, presentan diferencias marcadas, por cuanto cada una de ellas hace referencia a elementos muy específicos, los cuales serán tratados para identificar las diferencias que existen entre ambas. Hablemos primero de electricidad. El estudio de la electricidad inicia tímidamente en el año 600 a.C., cuando un científico griego, Tales de Mileto, realizó las primeras observaciones de los fenómenos eléctricos. Se realizaron algunos estudios aislados durante toda la historia, pero su estudio sistemático y ordenado inicia hacia el siglo XVIII.
La electricidad está definida como una forma de energía que se puede utilizar para múltiples aplicaciones hoy en día, partiendo del manejo de los principios y fenómenos de los cuales se obtiene, como la energía cinética y potencial aplicada en las centrales hidroeléctricas de las cuales se genera electricidad. Por tanto, la electricidad es un fenómeno físico, resultado de la existencia e interacción de cargas eléctricas. La electricidad puede ser aprovechada a través de elementos entre los que se mencionan resistencias, calentadores, motores eléctricos, los cuales reciben el impulso eléctrico para transformar esa energía y potencia en otro tipo de energía, por ejemplo, energía mecánica, calórica, entre otras. En consecuencia, cuando hablamos de los aparatos eléctricos, estos han sido diseñados para transformar la energía eléctrica, electricidad, en otro tipo de energía para la obtención de un resultado determinado. Miremos un ejemplo práctico. Una licuadora es un aparato eléctrico diseñado por el hombre que recibe electricidad y la transforma en energía cinética y así poder licuar alimentos sólidos. Tal y como se puede apreciar en este ejemplo, para que un aparato sea eléctrico debe aprovechar esta energía y potencia. Ahora hablemos de la electrónica. La electrónica es una rama que pertenece a la física. Por medio de ella se emplean dispositivos para obtener o transformar información a partir de la utilización y manejo de los fenómenos eléctricos. La electrónica trabaja con elementos activos como transistores y amplificadores operacionales, los cuales utilizan los impulsos eléctricos que reciben para transformarlos y producir información. Aquí se identifica una gran diferencia. La electrónica ha permitido la miniaturización de los aparatos, la automatización y el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones. Se puede decir que el objetivo final de la electrónica es indicar, mostrar o informar algo, de algún modo. Para que un aparato sea considerado electrónico debe finalmente producir información. Por ejemplo, el iPhone es un aparato electrónico, por cuanto utiliza el impulso eléctrico además de otros circuitos para transmitir información. Históricamente la era de la electrónica se inicia con la invención del tubo Audion. Este dispositivo controlaba el flujo de un rayo de electrones que viajaba en el vacío entre dos electrodos. En el año 1948 se inventó el transistor, un pequeño dispositivo con efectos muy parecidos a los del tubo Audion, pero de dimensiones mucho más pequeñas. El transistor controla el flujo de los electrones a través de un material semiconductor en vez de hacerlo en el vacío. A este tipo de electrónica también se le llama electrónica de estado sólido. Un transistor controla el flujo de la corriente por medio de corriente o voltaje, en cambio un tubo al vacío controla el flujo de la corriente por medio solamente de voltaje. Una vez presentadas las definiciones de electricidad y electrónica, se puede evidenciar que existen diferencias importantes entre electricidad y electrónica. El objetivo del hombre con la electricidad es aprovechar la energía y potencia para diferentes fines, pero el objetivo final de la electrónica es transmitir información, debido a que posee la capacidad de aprovechar el flujo de la corriente para ello. Los aparatos que ocupan electricidad no necesariamente son electrónicos, pero todo aparato electrónico debe necesariamente trabajar con electricidad. La electricidad se encarga del flujo de electrones, energía, para ser utilizados en diferentes aplicaciones a la vida cotidiana, pero la electrónica se encarga de la transmisión de información a partir de la utilización del flujo de electrones. La electricidad está asociada a la utilización de elementos pasivos como resistencias, resistores, condensadores, capacitores, bobinas, inductores. La electrónica está asociada a la utilización de elementos activos como transistores o amplificadores operacionales. Para que un circuito sea llamado con propiedad circuito electrónico, debe de contener por lo menos un elemento activo. Si este circuito no tiene elementos activos, solo tiene resistores, capacitores, inductores, transformadores e incluso diodos, rectificadores, todos llamados elementos pasivos, no es un circuito genuinamente electrónico. La electricidad trabaja con conductores y la electrónica con semiconductores que tienen unas propiedades diferentes. En definitiva, la electricidad transmite energía, mientras que la electrónica transmite información, aprovechando ambas los fenómenos eléctricos. Es muy importante reconocer esta diferencia para las personas que se encuentran en el ambiente de la electrónica, ya que es un error de concepto bastante frecuente y que es evitable. Como hemos dicho, la electricidad es un fenómeno físico y natural y su existencia no depende de la intervención humana, mientras que la electrónica es una ciencia o especialidad del hombre que controla y transforma a la electricidad
para realizar algún tipo de acción, como la generación, recepción, transformación o transmisión de información mediante la operación de diversos circuitos electrónicos que interactúan entre sí. Una computadora es un aparato electrónico. Toma la electricidad que llega a tu casa y la transforma a través de sus circuitos electrónicos para que puedas ver este video e interactuar dando me gusta o compartiendo con tus amigos. En este sentido, todo lo electrónico es eléctrico, pero no necesariamente lo eléctrico es electrónico. En definitiva, con un circuito eléctrico no es posible enviar información. Con un circuito electrónico se envía información de un lugar a otro gracias a su característica de poder controlar el flujo de la corriente. Entonces, la diferencia entre la electricidad y electrónica, o lo que es lo mismo, la diferencia de un circuito eléctrico y un circuito electrónico, radica en que en el circuito electrónico se ejerce un control, de alguna manera, sobre el flujo de la corriente.